Buenas noches, iniciamos la conferencia de prensa con el entrenador del Club 12 de Octubre, el profesor Pedro Sarabia. Profe, el análisis que se puede hacer de este encuentro ante Guaraní. Sí, realmente fue un partido disputado bastante en lo que refiere al primer tiempo. Éramos conscientes de que el rival tiene un poderío muy bueno en lo que refiere a la ofensiva. Antes del primer gol del equipo rival, creo que tuvimos también una posibilidad de gol. Eh, el segundo gol en el segundo tiempo, creo que prácticamente de la manera que vino, nos golpeó bastante y no supimos tener la rebeldía para afrontar este tipo de situación. Iniciamos la ronda de preguntas con Daniel Serna, Universo 970 AM. Este resultado sigue golpeando a su equipo, que después del segundo el equipo se bajó y se mostró golpeado. La reacción fue un poco tarde, las ganas siguen igual, profesor, a pesar de ser temprano aún. Sí, uno no se olvida lo bueno que ha realizado en todo lo que respecta a torneos anteriores. Como manifesté, en el grupo de jugadores casi el 80-90% son los mismos y ellos saben el camino a seguir. Tenemos que saber de que para disputar este tipo de partidos hay que ponerle un poco más en lo que es el fútbol, agregarle altitud, concentración, para que volvamos a encontrarnos con el camino ideal. Pedro Cabañas, Radio Vida 93.5 FM. Otra derrota preocupante de esta situación del 12 de octubre, mirando la tabla de posiciones y el promedio. No, preocupado por el rendimiento de mis jugadores. Creo que necesitamos volver al 12 de octubre el equipo aguerrido, el equipo que metía miedo con cada vez que lo enfrentaba, un equipo cerrado, un equipo que realmente era difícil de enfrentar. Hoy somos bastante vulnerables y eso hace que cada encuentro estemos con el resultado abajo. Pero somos conscientes de que esto solamente se puede revertir y ellos son conscientes de que son los protagonistas. La última consulta, Daniel Troche Sandoval, Radio Primero de Marzo, Mega Cadena. El partido se inició muy parejo, incluso estando Guaraní con el marcador arriba. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? ¿Y piensa que la diferencia en goles también marcó lo que pasó en lo futbolístico? Y realmente a nosotros nos han hecho un gol, el primer gol nos hicieron de pelota detenida, un córner. Los otros dos goles siguientes, si no me equivoco, fueron de penales. Pero considero de que los goles se pueden tratar de evitar y bueno, trabajar para tratar de que no vuelvan a entrar esos goles que uno considera que se pueden evitar. Agradecemos, profesor Sarabia, por su tiempo. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes.
una foto. Hazme una foto, si Bien. Buenas noches, iniciamos la conferencia de prensa con el entrenador del club guaraní, el profesor Fernando Jubero. Profe, el análisis de que pueda ser este triunfo de Guaraní ante el 12 de octubre. Bueno, un triunfo importante, siempre es importante hacernos fuertes como de local y bueno, creo que el equipo ha hecho un partido muy completo. Hemos inaugurado el marcador bastante temprano, hemos llevado el partido hacia donde nosotros lo queríamos y bueno, en el segundo tiempo bueno, han llegado los goles de poquito para la tranquilidad y bueno, muy satisfecho por el triunfo y por el rendimiento de los jugadores. Arrancamos la ronda de preguntas con Daniel Serna, Universo 970 AM. ¿Era la manera de lavarse la cara después de lo que pasó en la semana, profe? Ahora, con este resultado, ¿la confianza le hará más fuerte a su equipo? Sí, obviamente que bueno, como comentábamos, hemos visto un poco las dos caras de la moneda esta semana, pero bueno, lo más importante era conseguir la victoria hoy. El equipo lo ha hecho, ha trabajado muy bien, ha salido muy concentrado, muy motivado, en ningún momento ha perdido la compostura y obviamente que la confianza se basa en el trabajo y también obviamente en los resultados, ¿no? El resultado para nosotros es importante, la victoria. Para nosotros era fundamental para dar un pasito más y pensar ya en el siguiente partido. Pedro Cabañas, Radio Vida 93.5 FM. Ganó, goleó y jugando bien. ¿Falta aún para ver el Guaraní que usted pretende? Sí, bueno, aún es muy recién empieza el campeonato, queda mucho todavía. Hoy hemos hecho bastantes goles, pero bueno, obviamente tenemos que seguir, somos conscientes que tenemos que seguir trabajando, que hay mucho por mejorar pero bueno, siempre es importante ganar y jugar bien, pero a pesar de eso sabemos que tenemos que seguir creciendo como equipo. La última consulta, Daniel Troche Sandoval, Radio 1 de Marzo, Mega Cadena. Vimos a un Fernando Fernández jugando más atrás de lo acostumbrado. ¿Qué se gana con eso según su criterio y por sobre todo si vamos a ver eso en este torneo como su nueva función en el equipo? Bueno, Fernando, nosotros lo que buscamos sobre todo pues que nos conecte ahí entre líneas, buscamos que el equipo tenga balón y por tanto le tenemos que dar soluciones al jugador que tiene el balón y bueno, una función que Fernando hace muy bien es esa, venir a recibir entre líneas, llegar obviamente también le pedimos que llegue al área, pero bueno, buscamos un poco esa variabilidad, que no esté solo como referencia arriba, sino que tanto pueda venir a recibir como buscar el arco rival. Agradecemos, profesor Jubero, por su tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.